El Señor siga bendiciendo nuestras vidas, amén. Vamos a seguir con la clase que se comenzó el martes pasado, ¿no? En Cristo. Y vamos a continuar, vamos a leer Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 3. Damos gracias al Señor por el calor, ¿no? Estamos tan acostumbrados al frío que ya el calor no es grande, pero pensamos que es grande, ¿no? Realmente, Padre, te alabamos y te adoramos, Señor. Háblanos por medio de tu palabra, Señor. Tu palabra nunca retorna vacía. Tu Espíritu Santo está en nosotros y sobre nosotros, ungiéndonos, Señor, para tener esa dependencia de ti, Señor, y a través del poder de tu Espíritu, el poder del Evangelio, podamos, Señor, enseñar esta clase. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tomen asiento, amado. Estamos hablando de la redención, ¿no es cierto?, del proceso de redención, y para ello es fundamental llegar a entender nuestra unión con Cristo, ¿no? Si no estamos en Cristo, nosotros prácticamente no conocemos a Dios. Es a través de Cristo que nosotros vamos a llegar a entender, a comprender y ser parte realmente activa de nuestra relación con Dios, ¿no? Y se ha hablado de que la primera parte es estamos en Cristo, es la que estamos enseñando en estos días, y después la segunda parte es Cristo está en nosotros, la tercera parte es somos como Cristo, y la cuarta estamos con Cristo, ¿no? Entonces estamos en Cristo, ¿no? Y ya se habló sobre el plan eterno de Dios, tanto de lo que Dios había planificado antes de que creara nada, ya planificó en la redención de los hombres, que aceptaran el plan de redención, y también se habló de la eternidad futura, ¿no? De estar ahí también en Cristo para seguir consumar el plan de redención, ¿no? Y la parte más importante de ella es la glorificación del hombre cuando Cristo venga por segunda vez. Y también se habló durante la vida de Cristo en la tierra, es decir, en Cristo, en el pensamiento de Dios, cuando Cristo estuvo en la tierra, nosotros también, aquellos que son salvos y permanecen en la fe, también estábamos en Cristo. No es que estábamos ahí en Cristo físicamente, sino en el pensamiento de Dios, ¿no? Y lo que vamos a ver el día de hoy es durante nuestras vidas, ahora cómo es nuestra unión con Cristo, ¿no? Para que nosotros podamos estar en Cristo tenemos que nacer de nuevo, ¿no? Y ese nacimiento nos da, nos ayuda realmente a que nuestra relación con Cristo sea real, ¿no? Y vamos a recibir todos los beneficios de la salvación, ¿no? Hay una salvación pasada, una salvación presente y la futura, que ya es el acto de consumación total de la redención del hombre. Entonces, hemos estado viendo, entonces, vamos a ver cómo se manifiesta esta unión con Cristo. Lo primero, hemos muerto y y como resultado hemos resucitado con Cristo, ¿no? Es decir, todos nosotros, para poder ser salvos, tenemos que morir con Cristo. Y también tenemos que resucitar con Cristo,
porque Dios no puede hacer ninguna obra en nuestras vidas si nosotros no renunciamos totalmente o morimos al viejo hombre, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, dice Pablo, pero también en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. No hablamos de la muerte física, hablamos de una muerte del hombre. Dice en Efesios 2:1, dice, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué estaba muerto antes de venir a Cristo en nuestra vida? ¿Nuestro espíritu, nuestra alma o nuestro cuerpo? Es decir, que la palabra muerte para nosotros está muy fuerte, impera la idea de la muerte física, pero bíblicamente la muerte es separación y la muerte espiritual es separación de Dios. No es la muerte física, no quitémonos eso de la mente, ¿no? De que siempre prevalece la muerte física. La muerte física es la separación del espíritu y el alma del hombre, y si está en Cristo, se va a la presencia de Dios. Y si no está en Cristo, cuando alguien muere, su alma se va al infierno para esperar el juicio final, ¿no? Y su espíritu vuelve a Dios. Entonces, toda persona que no tiene a Cristo, si aquí hay alguien que realmente no se ha convertido a Cristo, sigue viviendo y pecando permanentemente, o su vida es una vida de pecado, está muerto para Dios. No tiene ninguna relación con Dios, ¿me entiende? Dios no tiene comunión. Lo único que esa persona existe porque tiene vida que Dios la da, pero no la vida espiritual, ¿no? Todas las personas existen. No hay ningún ser creado en toda la existencia, seres que Dios no le dé la vida y le sostenga. Pero no hablamos de la vida espiritual, no hablamos de la comunión con Dios, sino hablamos de la vida natural. Por causa de Dios tienen esa vida, pero en la vida espiritual solamente tienen comunión con Dios los que han nacido de nuevo. Entonces, eso que quede claro, amado hermano, ya, porque a veces pensamos de que Dios no está con una persona que está perdida, ¿no? Muerta en su delito y pecado. El que sostiene y le da la vida, ¿quién es? Dios, ¿me entiendes? Dios le da la vida. Dios sostiene toda su vida. Aunque ese hombre se rebela, blasfema contra Dios, se opone a Dios, Dios le da la vida. Pero solamente Dios está cuando hablamos ya de una relación espiritual, solamente con aquellos que han sido salvados, convertidos, que se han arrepentido de su pecado, como se habló el día domingo insistentemente del arrepentimiento, ¿no? De cualquier ser humano para que entre en los caminos de Dios, se tiene que arrepentir y después tener fe en la obra de Dios en la cruz. La única manera en que el hombre puede ser salvo es mediante el arrepentimiento y la fe. ¿Fe en qué? En la obra salvífica que Dios hizo a través de su Hijo Jesucristo, porque no hay otra forma. Hay muchas personas que se pueden arrepentir, está bien, pero si ese arrepentimiento es humano, o ese arrepentimiento es circunstancial, si ese arrepentimiento es emocional y no va a Dios, no hay salvación, porque Dios es el que lo salva, el que lo convierte. No basta el arrepentimiento. Por eso que el Señor llama, vuélvanse a mí. El Señor nos llama, nos ama y nos hace venir a Él. ¿Para qué? Para que nosotros arrepentidos vayamos bajo la forma que Dios ha planificado de ir a la cruz, donde Cristo tomó nuestro lugar. Por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, para que la primera fase de la salvación es la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Ahora tiene efectos reales en nuestras vidas. Es decir, la muerte, la sepultura y resurrección de Cristo Jesús tiene ahora efectos reales. Vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 12. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Dice así: sepultados, voy a leer el versículo 11 porque está unido, ya para entenderlo mejor. En él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso, carnal. Cuando habla de la circuncisión, es la operación del prepucio del varón
y que se hace al séptimo día, se le corta y se bota, se saca el prepucio y se lo saca del cuerpo. Entonces, y aquí está hablando, que Pablo está hablando de esa manera, para que una persona pueda ser salva, se hace una circuncisión, no echa mano, dice, al echar de vosotros al cuerpo pecaminoso carnal. Está hablando de que el hombre pecador, es decir, la naturaleza pecadora del hombre es circuncidada, es sacada del hombre, dice, en la circuncisión de Cristo. Cristo circuncida, dice, sepultados con Él, es decir, con Cristo en el bautismo, en el cual fuiste también resucitado con Él, con Cristo, mediante la fe en el poder de Dios que levantó a los muertos. Es decir, ¿quién levanta? Nosotros tenemos que aceptar. El día de bautismo, voy a aclarar, no, en ese momento nosotros ahí no somos sepultados, el viejo hombre o la vieja naturaleza, sino el día real cuando nos convertimos, cuando el Señor realmente ve que nuestro arrepentimiento es verdadero y que nosotros clamamos por la salvación. En ese día recién el viejo hombre es sepultado y también vamos a resucitar mediante la fe en ¿qué? En el poder de Dios. Por eso el Evangelio, ¿qué cosa es? Poder de Dios para todo aquel que cree, mediante la fe en el poder de Dios que levantó a los de los muertos. Esto es importante, amado hermano, que lo tengamos presente. Nuestra unión con Cristo nace ahí. ¿En dónde? En este proceso de que el día en que uno entiende y comprende que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y juicio, nosotros reconocemos que nuestra naturaleza pecadora, que nuestra condición pecadora no puede seguir más adelante. Entonces, cuando yo entrego mi vida a Cristo, le entrego mi vida, lo primero que Dios va a hacer es el hombre viejo o la vieja es crucificado, ¿en dónde? En la cruz, ¿me entiende? Mi vieja naturaleza, mi vieja pecaminosa, tiene que estar sepultada, ahí muerto en la cruz. Entonces ahí habla de la sepultura. Pero también ese mismo Dios que ha tenido el poder de convencerme y que yo me he arrepentido y he ido a la cruz, también tiene el poder de darme nueva vida. Cuando Jesús resucitó, no solamente resucitó Él, ¿me entiende? Sino juntamente con Cristo, todos los hombres que iban a aceptar el plan de redención de Dios en Cristo Jesús, ese día también fueron levantados para vida nueva. Aunque tú no lo creas, ese día en que Cristo resucitó, tú también así en el pensamiento de Dios, también tú estabas, en ese momento de la resurrección. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? No hablemos, esto es espiritual, no es físico, ¿me entiende? Es en el pensamiento de Dios. Dios es ¿qué cosa? Omnisciente, Dios lo sabe todo. En ese momento en que Cristo resucita, Dios sabía cuántas personas se iban a ser salvadas hasta el día en que Él viniera a mandar a su Hijo por segunda vez, ¿me entiende? Aún hay personas que se van a seguir salvando. Y esa persona, aunque esto no lo crea, en el día que Jesús fue levantado de los muertos, el día que Jesús resucitó, que el poder de Dios lo levantó, en el pensamiento de Dios estabas tú, todo lo que estamos y nos hemos convertido a Cristo, todos los que nos hemos arrepentido y los que vendrán hasta el día en que Cristo venga por segunda vez y todos aquellos del momento en que comenzó la obra de Cristo en la cruz del Calvario, su muerte, su resurrección y ascensión. Amén. Entonces, eso para entender la importancia de la unión con Cristo, que no es cualquier cosa, amado hermano. Por eso Pablo en Romanos 6 habla del pecado y habla fuerte, ¿no? No puede haber una persona que es cristiana y esté pecando. Es decir, permanezca en pecado. Una cosa es pecar contra Dios y arrepentirnos, y otra cosa es vivir en el estado permanente de pecado. Que tú sigues y sigues y sigues, ¿no? Pecando. Ya esa persona no conoce a Dios. Esa persona no tiene temor de Dios. Esa persona no está unida a Dios. Puede ser parte de la iglesia. Para nosotros de repente es un hermano. Para nosotros él está unido con Cristo, pero para Dios no. ¿Me entiende? Dios sabe. A Dios nadie le engaña. Dios es omnisciente.
Entonces la muerte y resurrección presente con Cristo describe y explica el cambio que el Espíritu Santo produce en nuestro carácter y personalidad cuando nos convertimos en creyentes. No solamente hace eso, hermanos, sino que también a partir de ese momento nosotros somos ya transformados por Dios. Somos convertidos por Dios. Ahora, ese nuevo hombre, esa nueva mujer, va a ir saliendo de adentro hacia afuera, esa conversión gradualmente, la manifestación de lo que Dios ha hecho. En ese momento en que usted se convierte, hermano, en que se ha arrepentido y en fe acepta que Cristo tomó su lugar, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es decir, en ese instante ya usted es un hijo de Dios. Ya usted comienza su carácter y personalidad pecaminosa, porque hay parte de nuestra personalidad pecaminosa, comienza a ser transformada por Dios. Nos convertimos en creyentes. Es como si el Espíritu Santo reprodujera la muerte y resurrección de Jesús en nuestras vidas cuando creemos en Cristo. Entonces, es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace esa obra. Entonces, a partir de ese momento, nosotros dejamos de responder a las pasiones, a las presiones, porque el mundo o tú misma, a veces tu vieja naturaleza se quiere levantar y te presiona, y quiere presionarte, ¿me entiende?, a volver a ser el hombre o la mujer pecadora. Hay demandas también de esas costumbres, de esos hábitos que están en nuestras vidas, pero hay algo ya totalmente nuevo en nosotros. Tenemos una nueva humanidad, tenemos una nueva creación. Cristo nos ha hecho nueva criatura, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Tú antes no eras consciente de las presiones, de las tentaciones, de la demanda de tu carne, del mundo, de las pasiones, de los deseos. No, pero ahora en Cristo, cuando ya tú eres salvo, te haces consciente porque estás unido con Cristo. Atracciones de nuestra manera previa y pecadora de vida. Pablo dice, estamos muertos a estas influencias porque hemos muerto con Cristo. En Romanos 7:6, vamos a pedir a Carlos Jesús que lea Gálatas 2:20, a Emily Gálatas 5:24, a Leonardo Colosenses 2:20. Yo voy a leer Romanos 7:6. Todo eso se refiere a lo que estamos diciendo ahorita, amado hermano. Ya vamos con la palabra a demostrar. Dice, pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Ya? Es decir, ahora estamos en el régimen del Espíritu. Carlos Jesús, por favor. Gálatas 2:20. Gálatas 5:24. Los que son de Cristo, ¿qué dice? ¿Cómo está su carne de los que son de Cristo? ¿Está activa o está crucificada? ¿En dónde? Dice, con sus pasiones y de... Hablamos de pasiones y deseos pecaminosos, por si acaso, ¿ya? No son pasiones y deseos, porque dice, entonces ¿qué? Ya no tenemos pasiones y deseos. Sí, nosotros deseamos tener comunión con Dios, deseamos a Dios, anhelamos a Dios y tenemos pasiones santas, ¿no? Pero aquí Pablo está hablando de las pasiones pecaminosas que nos llevan, que nos quieren llevar y sacar de esta relación que tenemos con Dios. 6:14, por favor, Emily, también léeme. 6:14. Ya. Porque 6:14 dice así, pero lejos está de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Miren cómo habla Pablo. Pablo se gloria ¿en dónde? En la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Es decir, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Gracias a Cristo, Él en la cruz, dice, si no en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, Él no se gloria, sino que ahora Él está crucificado
y ya el poder del mundo ya no tiene en él. Él ha renunciado al mundo, como tú y yo tenemos que renunciar totalmente al mundo. Cuando estamos unidos con Cristo, ya el mundo ya no nos apasiona, ya el mundo ya no nos atrae, amado hermano. Si a ti el mundo te atrae y te involucras en el mundo, no estás unido con Cristo, o estás en una crisis que pronto vas a caer, ¿me entiendes? Y a permanecer en pecado. Es decir, por eso esta parte es muy trascendental, la unión con Cristo, amado hermano. A ver, Leonardo, Colosenses 2:20, Leonardo. Dice, habéis muerto con Cristo. ¿En cuanto que dice? A los rudimientos del mundo. ¿Puede alguien estar con Cristo y estar en los rudimentos del mundo, en las cosas del mundo, en los afanes del mundo, en las pasiones del mundo? No, no puede, amado hermano, porque tú puedes querer, pero va a haber, si estás en comunión con Dios, vas a ser tentado y en un momento como que vas a querer, pero Dios te va a impedir, porque tú se lo pides, el poder del Espíritu Santo va a impedir. Y aún puede ser ya, un día decides hacer lo que los rudimentos del mundo te piden, pero cuando ya tú estás ahí, ya no es igual que antes. Dices, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo? Ya no es igual, ¿me entiende? Porque la unión con Cristo aún sigue, ¿me entiende? Por eso en primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, ¿qué dice Juan? Que si alguien dice que no ha pecado es un mentiroso, dice, y está hablando ¿a quién? A los cristianos, ¿no es cierto? Y a veces pasa con algunos que por influencia de amigos o presiones o demandas del mundo hace cosas en el trabajo, en el barrio, en su hogar, y cuando está ahí metido, dice, ¿qué estoy haciendo yo aquí? ¿Le ha pasado alguna vez a usted eso? Bueno, a mí me ha pasado, ¿no? Uno tiene que ser sincero, ¿no? Si alguien de aquí no ha tenido esa experiencia, le damos gracias a Dios y glorificamos el nombre de Dios, ¿no? Pero a veces hemos tenido, cuando recién comenzábamos en la fe, eso ha pasado, ¿no? A veces has estado tú hasta en una fiesta, ¿no? Bailando y después dices, ¿qué hago aquello? Y de un momento a otro estás bailando y ¡pum! ¡Oye, qué pasa! Bueno, yo no hice eso por ese caso. No, eso sí no hizo. Pero eso pasa, hermano, con algunos, ¿me entiendes? Están en una fiesta y cuando menos se dan cuenta, como que reaccionan y dicen, oye, ¿qué hago aquí yo? ¿Por qué? Porque su unión con Cristo es fuerte, ¿me entiendes? Y se desaparece. Y sale avergonzado, ¿me entiendes? Y se arrepiente y le pide perdón a Dios y Dios lo restaura, amado hermano. Al nombre de Cristo. Pues es importante es que entendamos la gran importancia de nuestra unión con Cristo. Oye, porque si como vivís en el mundo, como si viviese en el mundo, os sometéis a preceptos. Bueno, aquí ya eso no lo voy a hablar, ya, no es el tema. Ahora, por otro lado, nos hallamos queriendo servir mucho más a Dios. De un momento a otro, tú te apasionas por las cosas de Dios. Quieres servir a Dios y hacer cosas para Dios. Quieres evangelizar, cantar a Dios, hacer cosas que antes no hacías. De un momento a otro comienza a haber un interés en tu ser, porque ahora tienes poder y comienzas a hacer cosas que antes no te interesaban y cosas buenas y lo haces. ¿Por qué? Porque como estás unido con Cristo y Cristo te capacita, Cristo te da el poder, por medio del Espíritu Santo comienzas a disfrutar. Dice, aquí no, Pablo dice de que estamos vivos para Dios. Porque hemos resucitado con Cristo, ya no estamos muertos, ¿me entiendes? ¿Quiénes están muertos? Hay una serie de los zombies, ¿no? No he mirado, nunca me he atrevido a mirar, la veo tan nauseabundo, ¿no? Ahí no sé, en los cables. ¿O te han visto los zombies esos que atacan, eso, ¿no? Y ahí uno mira así a veces, ¿no? Es que están viendo, digo, es una, no sé si están visto, ¿no? Ahí. Entonces, así está la gente, ¿me entiendes? Sin Cristo. La gente sin Cristo es así, ¿me entiendes? No tiene vida. Aunque parezca duro, ¿no? Así es todo. Aún si usted tiene a su papá, a su mamá, a su esposo, sus hijos, son zombies, ¿me entiende? Que no tienen vida. Que están muertos en vida, ¿me entiende? Tienen vida física, pero no tienen ninguna vida espiritual. Pero estos que ahora nosotros somos nosotros, es totalmente la vida que tenemos, es de Dios. Nosotros estamos vivos para Dios. Nosotros ahora existimos para Dios, para la gloria de Dios, para bendecir a Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado. Amén. A ver, Romanos 6:4, milagrito. Y Giovanna me va a leer
Romanos 6:11. Sí, 6:4. ¿Para qué hemos sido salvados y convertidos? ¿Para qué hemos sido salvados y convertidos? ¿Para seguir siendo iguales como antes? No, ¿para qué? Para vida nueva. Dice, por tanto, mediante el bautismo, esta otra versión, fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos vida nueva. ¿Quién levantó a Jesús de los muertos? El Padre y el Espíritu Santo. El Padre mandó al Espíritu Santo que levantara a Cristo de los muertos. ¿Y a quién mandó? ¿Y quién levantó a Jesús de los muertos? El poder de Dios. ¿Quién lo ejerció? El Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu ahora está en nosotros, hermanos. Ni más ni menos, ¿me entiendes? Ese poder que levantó a Jesús de los muertos es el que ahora nos ha hecho vida nueva. ¿Nos ha dado qué cosa? Vida nueva. Por eso queremos servirle, queremos adorarle, queremos hacer cosas, ¿me entiendes? De un momento a otro tú tienes otra perspectiva de la vida. Es totalmente distinto. ¿Te ha pasado eso? Uy, ¿no le ha pasado a ninguno? ¿A cuánto le ha pasado, amado hermano? Pregúntale a que está a tu lado, ¿te pasó eso? Si no, conviértete, dile. No, de verdad, hermano, hay gozo, hay alegría, hay esperanza, hay un amor. Es decir, unas cosas inauditas pasan en tu ser, tú no lo puedes explicar. No se puede explicar lo que Dios hace con palabras, pero sí vemos que hay un resultado, que ahora todo es distinto. Amén. A ver, Giovanna, por favor. Pero vivos para Dios, ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Quién nos da la vida? Dios por medio de Cristo y nos deja ahí en Cristo Jesús. Por eso estamos vivos. No es que Cristo me salva y se va, no. Nosotros estamos en Cristo, amén. Él no nos abandona, sino que Él ya nosotros le pertenecemos a Él. ¿Entiende? Ya le pertenecemos a Él. Y aún, mira, cuando vayamos al cielo, es a través de Cristo es que nosotros vamos a ver al Padre. No es que yo vaya y ahí estoy delante del Padre y directamente lo veo al Padre cara a cara. No, es en Cristo que yo voy a ver al Padre. Es en Cristo que voy a ver la gloria de Dios y voy a permanecer. Amén. Hermano, esto es glorioso, esto es grandioso. Debido a que morimos y resucitamos con Cristo, tenemos poder para superar más y más el pecado personal. Es decir, ¿qué pecado hay en tu vida? ¿Qué es lo que te impide tener esa paz? Romanos 6, 12 al 14. Martín Villar, por favor. Romanos 6, 12 al 14. Amén. Mire, cómo Pablo explica, ¿no? Si tú comienzas con el capítulo 1, dice, versículo 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia abunde? Habían unos romanos en la iglesia de Roma que decían, hoy dice, ¿no? Que si yo peco, va a haber más gracia. Mire cómo razonan a veces los hombres, ¿no? Dicen, oye, entonces si yo peco, va a haber más gracia. Entonces, pequemos más, pues, para que haya más gracia. Pablo le está respondiendo. Esa es la respuesta de Pablo. ¿Entiende? No, de verdad, así hay gente. Ahí el otro día he visto en WhatsApp, ayer, ay, de verdad que no sé cómo se atreven a hacer cosas, ¿no? Dice, la teología liberal, cuando dice que no es necesario congregarse, por ahí hay un jovencito que está ahí, se ha vuelto teólogo ahora, teólogo liberal. Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ojo. Dice, ¿qué pasó con él? Dice, mire, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado, que sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y ahora hemos leído en el 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis a las concupiscencias, a las pasiones, a toda acción pecaminosa, ni tampoco presentéis vuestros cuerpos miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esa es la gran bendición de estar en Cristo, en la gracia, hermano. Nosotros estamos en la gracia. Es decir, todo lo que nosotros obtenemos, todo lo que Dios nos da, es por pura gracia. Por pura gracia. Si tú y yo estás aquí, es por la gracia de Dios. No solamente somos salvados por gracia, sino que Dios por su gracia nos mantiene, y en su misericordia, y en su justicia, y en su verdad. Pero principalmente es la gracia. Nosotros no nos merecemos absolutamente nada. Así que hemos venido a la vida en Cristo, ¿no? Así que tenemos nueva vida en Cristo. Somos nueva creación. Y ahí viene el famoso versículo, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué cosa es? Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero ¿y qué debemos de hacer nosotros? Una forma de mantenernos siempre en este pensamiento que estamos en Cristo. Si alguien me lee Colosenses 3 del 1 al 3, el que se levanta primero y lo lee va a ser muy bendecido por Dios. Colosenses 3 del 1 al 3. Colosenses 3 del 1 al 3. ¿Ya? ¿Alguien? Nicole Valero. Colosenses 3 del 1 al 3. ¿Dónde está nuestra vida ahora? ¿Dónde está nuestra vida? Mira, dice, y vuestra vida está escondida con Cristo, ¿en dónde? En Dios, mira, con Cristo y en Dios. Qué glorioso, ¿no? Pero ¿qué dice Pablo? Mire las cosas de arriba. Poner la mira en las cosas arriba, no en la tierra. Y cuando hablamos de eso, no es que tú te pongas a mirar el cielo, sino ¿qué cosa? Tú tienes que anhelar, por ejemplo, ¿cuántos quieren que Jesús venga allá? ¿Cuántos quieren estar con Jesús por la eternidad, por siempre ya? Amén. Esas cosas, habla de los eventos del futuro, de las promesas, de la esperanza que nos da. Eso nos da esperanza, amado hermano. Por ejemplo, ahorita la hermana María Terry está afectada a su salud. Si ella está clara en el Evangelio, ella tiene que mirar las cosas que están arriba, ¿no? Meditar en las cosas de Dios, porque en los momentos duros, en los momentos difíciles que algunos están pasando, como también Ruth, que está bregando con Ezequiel, ya tiene como 3 semanas, ¿no?, en esa crisis de los bronquios que tiene. No es fácil, amado hermano. Entonces, pero cuando ya nos agarramos de Cristo, comenzamos a mirar las cosas que están en el futuro, nos alienta, nos anima, y de un momento a otro, esa nueva vida en Cristo comienza Dios a hacer algo, amado hermano. ¿Por qué? Porque tú estás arraigado, estás cimentado ¿en quién? Arraigado es enraizado, ¿no? Y cimentado es que tienes una base profunda, arraigados para planta y cimentado es para edificación. Arraigado y cimentado ¿en quién? En Cristo Jesús. Y de un momento a otro Él te genera ¿qué cosa? Fe, esperanza. ¿No? ¿Me entiendes? La unión con Cristo, hermano, hace cosas muy grandiosas y gloriosas en los momentos difíciles, en los momentos duros, y también en los momentos en que experimentamos cosas hermosas y bellas, también, amado hermano. No solamente para los momentos difíciles, sino cuando tú estás en Cristo y logras victoria. Objetivo, vamos a poner que el día de hoy dice, no tengo ni siquiera, como decía Jesús, no tengo ni siquiera dónde caerme
ahí a dormir, solamente una piedra es mi almohada, no tengo una casa propia. Y tú le ruegas a Dios y le suplicas a Dios, y en menos de lo que tú piensas, un día tienes tu casa, ¿no? Construida, ¿no? ¿Quién te la dio? Dios. Entonces, eso es celebración. ¿Y quién lo hizo? Cristo, pues, hermano. Porque tu vida, ¿qué dice aquí Pablo? ¿Cómo está nuestra vida? Está con Cristo en Dios. Amado, es decir, el Creador, el que nos ama con tanto. Entonces, hemos visto durante nuestras vidas, ahora ya vamos a ver la nueva vida en Cristo. Bueno, voy a avanzar hasta donde me dé el tiempo, amado hermano, pero he tratado de avanzar despacio porque eso es lo que me pidió la hermana Rosario, para que vayamos entendiendo. Entonces, la obra de redención en nosotros, de Cristo, no solo actúa en la obra pasada, es decir, no solamente hemos sido salvados y ahí se quedó. No, hermano, la obra de Cristo es permanente. También la obra en los términos de la vida presente en el cielo y su continua posesión de todos los recursos espirituales para vivir la vida presente cristiana. Es decir, la vida en Cristo o con Cristo, la unión con Cristo, nosotros la vivimos a cada momento y a cada instante, hermano, si estamos claros y conscientes de eso. Por eso no puede ver, a veces nos cruzamos y a veces nos portamos mal y a veces maltratamos a los hermanos y después nos resentimos, ¿no? Hay hermanos resentidos a veces que se resienten por cualquier cosa. Por cualquier cosa. Hermano, ¿qué somos nosotros para resentirnos realmente? ¿Somos alguien importante? Pero no resentimos, no damos el lujo de resentirnos. Bueno, no puede ver hermanos resentidos. No puede ver bebés, ¿me entiende? Que tienen 10, 20 años en el Señor y hay que a veces cambiarle los pañales, porque se comportan como niños, que hacen berrinches. Entonces su unión con Cristo, pues es, el Señor toda la vida tiene que darle leche, nomás, todavía está bebito, mira, le da leche, no leche. Tiene 20 años en el Señor y está dándole leche todavía. Eso pasa, hermano, no puede ver. No puede ver cristianos así. No es que yo no estudié, no es que mis papás fueron así. Eso no tiene nada que ver, hermano. Dios te hace nueva criatura. Cuando uno ama a Dios, el que no sabe leer, hay personas, hermano, que no saben leer y cuando se unen, cuando la unión con Cristo es fuerte, aprenden a leer. Son toscos tratando a la persona, son vulgares, un lenguaje terrible, un lenguaje. De un momento a otro dice, uy, este hombre mira todo. ¿Por qué? Porque lee la palabra y Dios por medio de ese Espíritu Santo le hace entender cómo tiene que tratar a las personas, ¿me entiende? Cómo se tiene que expresar. Toda esa obra la hace Dios, hermano, cuando estamos unidos con Cristo. Porque Él nos ama y Él nos cambia y nos transforma. Tampoco nuestra unión con Cristo, pues, no va a ser que tú y yo andemos semidesnudos por las calles. Y sí, hace calor, pastor, pero... ¿Y a mí? ¿Y? Porque por eso andas así. No. Yo tengo que ver cómo está mi cuerpo, ¿no? Entonces, la obra de... También, toda bendición espiritual fue ganada por Cristo. Toda bendición. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿En dónde? En Cristo. Sí, cuando Jesús culminó su obra, el Padre lo bendijo grandemente, con muchas bendiciones espirituales, y todas esas bendiciones espirituales ahora son nuestras también. ¿Sabías tú? No solamente fueron para Cristo. Por eso Pablo dice, bendito sea el Dios. ¿Qué más? Ya me olvidé. Ustedes lo saben, a ver. Me olvidé ahorita. Bendito sea el Dios y Padre, ¿qué más? De nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Las bendiciones de Cristo que el Padre le entregó ahora nos pertenecen a Él, a nosotros, porque estamos unidos a Cristo. Por eso dice que Cristo es el heredero y nosotros ¿qué somos? Los coherederos. Es decir, todo lo que Cristo ha adquirido ahora también es nuestro. ¿Cuántos lo creen, amado hermano? Apropiémonos de eso en el nombre de Jesús. Así que están disponibles solo para los que están en Cristo. Si estamos en Cristo, estas bendiciones son nuestras. Dios nos ha dado vida eterna. Y esa vida está en su Hijo. Rápidamente, a ver, voy a pedir y aquí termino. Primera de Juan 5:11, Carlos Gabriel. Segunda de Timoteo 1:1, Erika Vázquez.
Después, segunda de Timoteo 1:14, Dayeli Flores. Segunda de Timoteo 2:1, Mauricio Rodríguez. Segunda de Timoteo 2:10, Noemí Guamán. Y Colosenses 2:3, va a leer Jordan Vázquez. No, Jordan Chávez, perdón, me equivoqué. Comenzamos, hermano. Me he olvidado el orden, pero ya saben quién es. Dios nos ha dado vida eterna y esa vida está ¿en quién? En su Hijo. Ahora, 2 Timoteo 1:1. Tenemos promesa de vida ¿de qué? Eterna. Mira, Pablo le está escribiendo a Timoteo. Pablo va a morir, sabe que va a morir, ¿no? Esta segunda epístola es la última carta y Pablo ya sabía que estaba sentenciado a muerte. Le dice, Timoteo, tú tienes promesa de vida, así como yo la tengo. Me pueden matar, pero yo tengo promesa de vida. ¿Qué cosa? Eterna. A su nombre. Tercero, 2 Timoteo 1:13, por favor. Aquí le toca 2 Timoteo 1:13. Ahí Pablo está hablando de que en Cristo Jesús que tenemos fe y amor. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. 2 Timoteo 2:1. Este es muy importante. Tenemos gracia. Y en esa gracia, Pablo dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos se esfuerzan en estar en esta gracia, amado hermano? Por ejemplo, tú haces el esfuerzo de estar aquí. ¿Quién te llama? Dios por medio de ese Espíritu Santo, y esa es pura gracia, a que vengas a los cultos. No, para ti, ya sabes, ya estás programado que los días martes vienes a aprender la palabra de Dios. Y eso es un acto de gracia de Dios. Y tú te esfuerzas por venir aquí. Ya la gracia de Dios ha depositado en ti. El Señor dice, estoy aprendiendo, pero quiero conocer más a este Dios. Te esfuerzas en la gracia. Por eso después Pablo va a hablar de ejemplos, ¿no? Que tenemos que ser como soldado, como atleta, como labrador. Da esas características de siervo también más adelante, ¿no? Que no tiene que avergonzarse. Colosenses 2:3, por favor. No, perdón. Timoteo 2:10. 2 Timoteo 2:10. 2 Timoteo 2:10. La salvación, ¿en quién es? En Cristo Jesús. Y nos mantenemos. Mire, Pablo decía, hoy es el día de salvación. Ayer también fue, y antes de ayer también fue. Y tras anteayer también fue. Cada día que nosotros vivimos es nuestro día de salvación. ¿Lo crees o no lo crees? Pablo dice, hoy es el día de salvación. Por eso aquí Pablo está diciéndole a Timoteo, mira Timoteo, en el 2:10 le está diciendo, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. ¿Cuántos han visto la gloria de Dios en su tiempo de salvación? ¿Cuántos pueden tener un testimonio de la gloria de Dios, de la manifestación de la gloria de Dios en su vida? ¿No? Porque vamos a tomar la libertad de Giovanna. Giovanna es una vendedora y es muy buena vendedora, ¿no? Dios la ha capacitado para vender, pero ahora esos principios que Dios le ha dado, ella lo está aplicando para las cosas de Dios. Ella no sabía que tenía ese talento, pero no sé cómo fue la historia, pero al final ella ahora tiene eso, ¿me entiende? Entonces, eso, por ejemplo, es la gloria de Dios. Es algo que Dios te ha dado talentos, te ha dado dones naturales, te ha dado dones espirituales, y de un momento a otro comienzan a salir de dentro hacia afuera, y pues, por causa de la salvación. Y allí tú ves la gloria de Dios. ¿Sí o no? Amén. A ver, Colosenses 2:3. Amén.
En Cristo hay todos los tesoros de sabiduría y el conocimiento, amado hermano. Pero no hablo de la sabiduría humana, no hablo del conocimiento humano, hablo del conocimiento de Dios, de las cosas que Dios quiere que tú conozcas. Amado hermano, las cosas de Dios, el conocimiento de Dios no tiene comparación con la ciencia y todo lo demás. Cuando tú y yo sigamos adentrándonos en esto de nuestra unión con Cristo, va a ver la gran victoria que hay. Quiero terminar. Uno de los más grandes, él nunca se consideró grande, pero expositores de la Biblia en Estados Unidos fue Jonathan Edwards, hermano. Jonathan Edwards, desde muy temprana edad, ya de los 15 años, era un próligo tenía mucha abundancia de conocimiento de las cosas de Dios. Mire, él es tan brillante, fue Dios a través de él, que hasta el día de hoy se siguen estudiando sus libros. Sus libros son bien profundos, sus estudios son bien profundos. ¿Y saben cómo él se afirmó en la fe y fue aún más retado por Dios? Su hija tenía un novio que se llamaba David Brainerd. David Brainerd fue un joven que por ser muy apasionado en las cosas de Dios, en una universidad estaba estudiando y criticó a las autoridades y por ahí le pasaron la voz al rector y lo expulsaron. Y él se fue a predicar a los indios, hermano. Él se fue a predicar a los indios, Y ahí predicó varios años, hasta que se murió por tuberculosis. Pero antes, cuando ya él estaba mal, él fue a la casa de Jonathan Edwards y su novia, la hija de Jonathan Edwards, la atendía. Su novia se contagió también de tuberculosis. Pero él escribió, hermano, los diarios de David Brainerd, aquellos que saben en inglés, lo pueden leer, está en español, pero no, limitado, muy limitado. Ha ayudado a muchas personas, pero cuando Jonathan Edwards vio el testimonio de David Brainerd, él fue más conmovido por Dios a seguir en la fe. A veces, cuando nuestra unión con Cristo es tan fuerte, amado hermano, esta vida natural no cuenta, ¿me entiendes? Lo que cuenta es lo que tenemos que hacer para Dios. Como acá en 2 de Timoteo, Pablo está escribiéndole a Timoteo. Él sabe que va a morir. A él no le importa, hermano, su muerte. A él lo que le importa es cómo queda su discípulo. Y le va a encargar, Pablo le va a encargar a Timoteo, que él guarde el depósito. Es decir, ¿qué depósito? Todo lo que él había escuchado, Pablo, que él había oído las enseñanzas, más los pergaminos. Es decir, Pablo estaba preocupado por la vida de Timoteo porque era el que Dios le había dicho que a él tenía que dejarle todo el legado que él le había dado. Y era un muchachito, hermano, nervioso, muy limitado humanamente, pero Dios le dijo a él. Y Pablo lo hizo, hermano. Y si tú y yo tenemos los escritos de Pablo, es porque Dios, esa unión con Cristo que tenía Pablo y esa unión con Cristo que tenía Timoteo, hizo posible que tengamos estos escritos, hermano. ¿Qué Dios tiene para ti? ¿Qué Dios tiene para cada uno de nosotros? Solamente unidos con Cristo es que lo vamos a ver realidad, amado hermano. Por eso Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Sin mí nada. Por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Padre, yo te doy gracias por la obra de la unión con Cristo. Gracias por haber pensado en nuestra salvación y unirnos con Cristo antes de todo, Señor, antes de que existiera nada. Tú en tu omnisciencia sabías quiénes iban a aceptar el plan de redención. Y en ese plan de redención tú planificaste que teníamos que estar unidos con Cristo para permanecer siendo salvos, para seguir en este caminar que es de mucha bendición, pero que a veces también hay situaciones difíciles que tenemos que enfrentar, a veces por consecuencia de nuestros pecados o a veces por consecuencia de que el enemigo se levanta contra nosotros y no quiere permitir que cumplamos con el legado que tú te has entregado, Señor amado, con el plan que tú tienes al estar unido con Cristo. Pues te pido en el nombre de Jesús, Padre de la gloria, que esta unión con Cristo
una de las cosas más importantes que tenemos en nuestra vida. Lo cuidemos con temor y temblor, Señor amado, porque eso es lo que nos va a asegurar esta salvación presente y esta salvación futura, Señor, en nuestra vida, para estar siempre delante de ti por la eternidad, delante de ti en Cristo Jesús. Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios.